Son las 8:34 en esta mañana de día lunes, donde hemos tenido algunos problemas con el transporte público, particularmente con el metro en la región metropolitana. Ya les actualizaremos, y en donde abundan las caras de sueño, ¿no? Luego de las fiestas patrias. Pero aquí estamos porque hoy día, entre otras cosas, se retoma con toda energía y vigor la contienda presidencial. Y con Montserrat Rolano, como cada mañana, bienvenida, Monse. Muy buenos días. Con cara de sueño también. Con cara de aplicar sueño. hielito ahí en la cara. Y con nuestras panelistas, mujeres ambas. La ex secretaria general de Evópoli, Francesca Parodi. Como siempre, Francesca, bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya de vuelta después de estos largo fin de semana fiestero el 18º. Sí, pues bienvenida, Francesca. Y también está acá la abogada, exministra, profesora de nuestra Facultad de Derecho, y una de las voceras del comando de Janet Jara, Laura Albornoz. Laura, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días. También muy entusiasmada después de este 18 de septiembre tan largo. Sí, bueno, bienvenidas Laura, Francesca. Vamos a hablar de las campañas que empezaron oficialmente el 17 de septiembre, que en realidad empiezan hoy, digamos, porque que hayan empezado el 17 es una cuestión legal nomás. Pero quería antes preguntarles por un tema que viene de arrastre de antes del 18, que son las resoluciones que tomó el Tribunal Calificador de Elecciones respecto de Daniel Jadue, que eso ya está más o menos zanjado, pese a que ayer Bárbara Figueroa insistió nuevamente en que el responsable de esta, el responsable en realidad es Guillermo Ramírez, y el principal beneficiado, cosa que yo no logro entender como hilo argumental, porque si es que no va Daniel Jadue, no veo por qué se podría beneficiar alguien que está en la antípoda del Partido Comunista. Y uno quizás podría pensar que hay otros beneficiados de la misma lista, ¿no? Que van hartas figuras bien relevantes en ese distrito. Y bueno, el caso de Jimena Rincón, que ayer en una entrevista, creo que fue en el Mercurio, apunta directamente hacia Álvaro Elizalde. Y bueno, genera ruido, ¿no? El tema del Tricel, y ahí quería partir preguntándoles, Francesca, ¿qué te parece esto? Si vale la pena seguir dándole alguna vuelta. Se ha dicho que son fallos políticos. En el caso de Daniel Jadue se planteó eso, y también, y sobre todo, en el caso de Jimena Rincón, donde se apunta fuertemente a Gabriel Ascencio, quien fue militante de la Democracia Cristiana, tuvo algunos posteos en redes sociales mofándose un poco ahí de la presidenta de Demócratas. Francesca, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, primero que nada, yo creo que aquí lo importante es nuestra institucionalidad y nuestras normas, y nuestra constitución y nuestras leyes. Eso como primero que nada. Aquí, independiente de quién haya acusado, digamos, o levantado esta denuncia al Tricel, si fue Guillermo Ramírez o no fue Guillermo Ramírez, o si fue el señor Elizalde o no fue el señor Elizalde, creo que no es el tema de fondo realmente. Creo que finalmente estar hablando de una persecución política, digamos, en el caso tanto de Jadue como de Jimena Rincón, creo que de alguna manera es evadir las responsabilidades que tienen dentro de cumplir la norma. Y ahí finalmente apuntar a que, no sé, que si se baja Jadue, Guillermo Ramírez, yo ahí coincido, Montserrat, contigo, no creo que esos votos vayan a cruzar una frontera tan ancha, digamos, o tan muchas veces contrapuesta. Y lo relevante aquí es que yo creo que cuando tenemos candidaturas que efectivamente no cumplen con la normativa, como así lo determina el Tricel, tanto en el caso del señor Jadue como en el caso de la senadora Rincón, que obviamente los motivos son bien diferentes, uno más judicial y el otro finalmente por si cumplía o no cumplía los dos periodos, creo que lo que hay que hacer es acatar, y no estar buscando explicaciones o responsabilidades en otros cuando uno mismo no cumple los requisitos de poder inscribirse. Y yo creo que ahí tenemos que ser más papistas que el Papa, obviamente, y de cumplir al pie la letra de la norma. O sea, no le pidamos a la ciudadanía que cumpla las leyes si nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Entonces, yo creo que, y ahí lo que me gustaría, y eso ya es un cambio un poco más grande, es que finalmente no sea necesaria pillar, digamos, a los que se están saltando la norma, y que de alguna manera
tanto el CERVEL, que entiendo que es más administrativo, y el otro es jurisdiccional, pudiera eventualmente revisar las candidaturas y decir cuáles cumplen y cuáles no cumplen, porque efectivamente si nadie los pilla, digamos, entre comillas, coloquialmente, estas personas continúan en la papeleta con los riesgos que podría haber tenido, particularmente en el caso del señor Jadwe, que de haber ganado probablemente no va a poder asumir. Entonces, ahí yo creo que los partidos políticos tienen que hacer bien ese trabajo, y hoy día estar buscando culpables en lo que uno mismo no cumple, creo que me parece alguna forma de, no sé, llamar la atención o poder de alguna manera sacarse las culpas con respecto a las candidaturas que no deberían haber estado desde un principio en la inscripción del CERVEL. Sí, bueno, tratando de entender lo que señalaba Monse respecto al razonamiento de Bárbara Figueroa, claro, es importante recordar dos cosas. Primero, que ese es un distrito con una cantidad de diputados impar, por lo tanto, la balanza se tiene que inclinar necesariamente en algún lado, y esa va a ser en favor de la lista que tenga más votos. Y por el otro lado, bueno, se da un fenómeno bien curioso en ese distrito, que por un lado hay parlamentarios en ejercicio que van a la reelección, por lo tanto ya tienen una potencia electoral, y por otro lado los aspirantes que tienen un alto perfil público, ¿no? Está Guillermo Ramírez, El presidente de Bópoli también. Santa Cruz de Bópoli, Carlos Cuadrado, y así sucesivamente. Bueno, es una de las contiendas emblemáticas, como lo ves tú, Laura, respecto a esto, pero también respecto a las fuertes declaraciones de la senadora Rincón en relación a su inhabilitación. Sí, yo tiendo a compartir con Francesca el sentido profundo de la plena vigencia de la institucionalidad democrática, que por cierto además yo creo que tiene que ser mejorada. Me parece que son legítimos los reclamos, esto involucra también sensibilidades personales y compromiso con el quehacer social, si uno quiere. Yo la verdad que menos voy a poner en duda las percepciones que pueda tener, sobre todo una mujer que va de candidata al Senado en esta materia, pero sí yo creo que habiéndose sometido a un procedimiento legal, conocido por todos como es el procedimiento de las candidaturas, uno tiene que acatar el fallo del tribunal, y si tenía algún inconveniente con la constitución del tribunal, debía haber reclamado implicancia o recusación por parte de los miembros que integran el tribunal. También me pasa que tengo una percepción parecida con Francesca, en el sentido de que ojalá el CERVEL no actuara por vía de reclamación, sino que hubiera un mecanismo más fidedigno para verificar la trayectoria, las opciones, la verdadera, no el currículum, porque ese es un tema que decide finalmente la Asamblea, o mejor dicho, el pueblo, para otro asambleísta, pero yo sí creo que hay muchos reparos respecto a otros candidatos. Yo, por mencionar algunos, hay un par que tiene algunas denuncias por abuso sexual en el Maule, me da la impresión. Francisco Pulgar. Francisco Pulgar está acusado de reiterada violación de una menor de edad. A mí me parece que en eso debiera tener más atribución el servicio electoral, o en su defecto, y en su defecto, para iniciar algún tipo de recusación o observación de candidatura, y también hacer lo propio el Tribunal Calificador de Elecciones. A mí me parece que en eso yo reclamaría un mejoramiento de las leyes, pero insisto, todo esto con posterioridad a que se efectúe esta elección, que ya funciona con un sistema normativo que tenemos que acatar todos los ciudadanos, nos guste o no nos guste el resultado, independientemente de nuestras legítimas sensibilidades sobre la materia. Sí, Francesca, para ir cerrando el punto, ¿afecta esto de alguna manera las candidaturas presidenciales? Porque por el lado de Jadwe, el PC ha dicho, no sé si se va a concretar, porque entiendo que también hay algunos matices internos de que se van a acudir a instancias internacionales, y la candidata marcó una diferencia bien tajante cuando dijo, bueno, yo les había advertido o había planteado inicialmente que era lo mejor que él se dedicara a su defensa, y ahí obviamente marca una diferencia. Y por el lado de Jimena Rincón, Evelyn Matei también salió en buen chileno a prestarle ropa a Jimena Rincón, y lo que ella está diciendo es que desde La Moneda se digitó una operación para bajarla de la candidatura, o sea, no es una cuestión menor. ¿Afecta esto las candidaturas? ¿Cómo lo ponderas a nivel de importancia? Yo creo que a nivel distrital, por supuesto que sí. O sea, que el hecho de que en el distrito 9 lleven un candidato menos,
o en el caso del Maule también una candidata a senadora menos, el sistema de lista que sabemos que es como un equipo de fútbol, falta un jugador y se va a notar, digamos, desde el punto de vista de poder tener una buena representación en esos distritos. Con respecto al caso de Jimena Rincón y al caso de Daniel Jadwe, creo que es bien diferente, digamos, la raíz del problema, digamos, o el problema de la normativa que no cumple. En el caso de Jimena Rincón, porque ella entendió que no había cumplido los 2 periodos, porque efectivamente se va para ser ministra de la presidenta Michelle Bachelet, y en el caso de Daniel Jadwe estamos hablando de un tema judicial bastante grave porque se piden bastantes años de presidio. Entonces, creo que la naturaleza es diferente. Y ahí yo creo, cuando efectivamente fue la inscripción de Chile Vamos, recuerdo también de que fuimos bastante opositores a poder llevar a Calisto nosotros en la lista, porque efectivamente está pasando por un proceso judicial. Y que más o menos la diferencia es que él todavía no está acusado, pero efectivamente está en un proceso judicial que lo veo complejo. Y ahí yo también creo que está la responsabilidad de los partidos políticos también de a quién presentan. Yo creo que hay que sacar a los partidos al pizarrón cuando minimizan, digamos, procesos judiciales que no tienen que ver con una demanda civil entre privados, sino que estamos hablando de un tema de corrupción política, estamos hablando de dineros públicos, estamos hablando de algo que debería ser las antípodas de alguien que fuera presentable a un cargo público. Yo creo que ahí, por eso creo que la naturaleza de ambas cosas son diferentes, y por eso yo también creo que Janet Jara se desmarca de Daniel Jadwe, obviamente viendo lo que la ciudadanía puede ver de manera clara. O sea, una persona que está en este momento con ese tipo de problemas judiciales creo que no deberían, y ahí también, nuevamente lo que hemos conversado muchas veces, no dejarle a los partidos políticos responsabilidad de sensatez en época electoral, sino que finalmente sea la norma la que impida que, por ejemplo, una persona que está siendo acusada, formalizada por la Fiscalía, o sea, la solicitud de Fiscalía, y que eso ha podido pasar a instancias ya mayores, no pueda presentarse a un cargo de elección popular hasta que no resuelva sus problemas judiciales, particularmente aquellos que están vinculados con delitos, con dineros públicos y corrupción política. Yo creo que eso no le veamos mucha sensatez. Y ahora, si influye o no influye, a ver, yo creo que a nivel distrital sí, de todas maneras, tener un jugador menos siempre es relevante, pero también creo que la naturaleza de ambos casos son bien diferentes. En el caso de Jimena Rincón, la interpretación de la norma, y en el caso del señor Jadwe es básicamente estar pasando por un proceso judicial, y creo que ahí Janet Jara ha marcado una distancia importante con el señor Jadwe. Bueno, queríamos llevarles a otro tema, porque como decía, hoy día en la mañana, bien temprano, cuando estábamos revisando la pauta del día, hay actividades por doquier de los candidatos y candidatas presidenciales que reactivan la campaña luego de las fiestas patrias. Está bien interesante el cuadro. Aparecieron, como es habitual, nuevas encuestas durante el fin de semana, y como digo frecuentemente, yo evito las mediciones semanales, pero si uno trata de hacer miradas más largas, tramos de por lo menos un mes, y lo que se apreciaría en resumen sería una consolidación de Janet Jara en el primer lugar, pero que no cambia un escenario de derrota a todo evento en segunda vuelta, una caída de José Antonio Kast, pero que, contra lo que se podría pensar por sentido común, no necesariamente es capitalizada por Evelyn Matei, ¿no? Eso es lo que se está planteando. Y ahí, bueno, aparecen varias cosas que podríamos comentar. Por un lado, este primer lugar de Janet Jara, pero que es al mismo tiempo en última instancia una derrota, ¿no? Cómo se revierte. En el caso de Evelyn Matei, esta incapacidad aparentemente de poder recuperar apoyos. Y en el caso de José Antonio Kast, que si bien se mantiene como el ganador en segunda vuelta, una mención que se ha venido haciendo reiteradamente en los últimos días respecto a sus atributos como candidato, ¿no? Como si fuera alguien que no tiene la capacidad de sumar, de dialogar, y que de alguna manera por ese tipo de liderazgo entonces estaría provocando esta caída, que por de pronto es una tendencia que según las encuestas no cambia el resultado final, pero es una tendencia consistente que se viene dando desde hace por lo menos un mes. Bueno, ¿cómo analizan el cuadro? Por donde quieran partir, Francesca. Yo creo que está todo muy líquido, la verdad, Patricio. Creo que recién hoy día estaba viendo la agenda, de hecho hay propuestas de los candidatos presidenciales, de inmigración, seguridad, hay pautas toda la mañana.
Y creo que todavía falta, digamos, que la gente se entere que hay elecciones, ¿eh? Como que todavía la gente atienda el hecho de la elección presidencial, más allá de que nosotros que estamos más fanatizados con estos temas. Y creo que de alguna manera las propuestas y las diferentes despliegues que vayan haciendo las candidaturas pueden ir todavía modificando bastante el escenario. Eh, el hecho, por ejemplo, de las diferentes propuestas que se van a ir presentando y también las contrapropuestas, que yo creo que también son bien relevantes, de decir, ok, me parece muy bien su propuesta, cómo lo va a hacer y hasta ahí llegamos, creo que de alguna manera también van mostrando más inconsistencia y todavía queda la franja y todavía quedan muchos debates, así que yo creo que todavía hay campo para jugar, digamos, desde el punto de vista de todas las candidaturas, no estoy hablando únicamente las tres candidaturas que lideran el escenario. De hecho, Harold Mike Nichols se pega una subida bastante relevante con respecto al post-debate, y eso también hay que mirarlo con bastante atención. Pero creo que todavía está muy líquido el tema y yo espero que mi candidata vaya repuntando finalmente y vaya presentando. Hoy día tiene una pauta de seguridad, así que yo creo que ir poniendo los temas sobre la mesa y ir también mostrando a la ciudadanía no solamente qué, sino para qué o cuáles son las ideas para gobernar, sino también con quiénes. Y ahí yo creo que Evelyn Matei es muy superior a José Antonio Cast. Sí, Laura, bueno, la misma línea de lo que plantea Pato, la semana pasada tuvimos acá en el estudio a Alberto Mayol, que él planteaba que, con datos, obviamente, de la última de las encuestas que él dirige, la Cosa Nostra, el escenario ya no está totalmente cerrado, pero lo planteaba más en relación a Evelyn Matei, entendí yo, no tanto a Janet Jara. De hecho, él dice, voy a leer textual lo que plantea respecto de Janet Jara. Dice que hace 3 meses tenía posibilidades de crecer, pero hoy sus atributos no han mejorado y la guerra interna en su equipo la está perjudicando. No puede tener 2 sectores discutiendo qué hacer cada día. Si no corta ese nudo, el escenario es inadministrable. Es lo que plantea respecto de Janet Jara. ¿Cómo ves el escenario tú desde dentro del comando de la candidata? Sí, bueno, nosotros estamos en una fase de haber terminado ya prácticamente la gira a nivel nacional y haber estado con cerca de 3.600 personas en diálogo ciudadanos, donde se revisó las propuestas programáticas, los lineamientos que se inscribieron ante el CERVEL y se escuchó a la ciudadanía, se hizo en un proceso, ustedes la vieron, desplegada a nivel nacional, y hoy día estamos consolidando aquello y anunciando sin duda alguna medidas concretas, la paquetización de algunas medidas que prontamente en unos momentos más se darán a conocer aquí en la vocería. Pero sí, efectivamente, lo que hay es un proceso distinto después del 18. Nosotros estamos plenamente entusiasmados después de lo que se hizo a nivel nacional. Me parece que las encuestas son un antecedente importante, pero la historia demuestra que nunca definen la elección, porque las únicas personas que definen la elección son los ciudadanos el día de la elección, independiente de lo que pueda pasar y de todo lo que tenga que venir a continuación. A mí me parece que lo importante es que haya una efectivamente transmisión de parte de los candidatos de las propuestas concretas en temas específicos, además de los que nosotros ya hemos señalado como prioritarios, que son en materia de seguridad, en materia de crecimiento y también particularmente en políticas de salud pública, de educación y de vivienda, que son los focos principales que tenemos en la campaña Ya de Jara, y respecto de los cuales hemos anunciado medidas, poder dar cuenta de medidas específicas dentro de cada uno de estos ámbitos. La verdad es que independiente del comentario que hacen los especialistas en la materia, en mi caso, a mí me tocó participar en la campaña de Michelle Bachelet 1, y la verdad es que yo en lo personal veo una misma recepción o muy semejante recepción de Janet Jara al que tenía Michelle Bachelet en la primera candidatura. Entonces no siempre las encuestas, si bien es cierto, son un instrumento, no siempre reflejan lo que uno percibe con los ciudadanos. Ahora, independiente de eso, yo con Francesca concuerdo, faltan 2 meses todavía, falta mucho camino que recorrer, hay debate, hay seguramente entrevistas personales donde cada uno va a poder ir conociendo los planteamientos de los candidatos. Yo no me alarmaría, por lo menos las cuestiones que se avisonan al interior de los comandos
comando, yo no tengo la percepción de que sean graves ni complejas. Acá estamos al interior del comando de campaña y la verdad es que tengo una percepción distinta desde adentro que desde afuera, pero me imagino que son parte de la retórica y de la discusión que se hace afuera, que también es interesante analizar de parte de los medios de comunicación. Yo creo que hay que seguir adelante, hacer los planteamientos y esperar en los resultados en noviembre con máxima calma, pero también con harto entusiasmo, porque yo creo que cumplimos una etapa, lo hicimos bien y ahora hay que seguir caminando para tratar de informar a los ciudadanos correctamente nuestras propuestas. Sí, bueno, mientras teníamos la información de que en octubre va a haber, Laura, corrígenos si no es así, una suerte de actualización del programa de Janet Jara. En el caso de Evelyn Matei, lo que tuvimos fue un video de adelanto de la franja presidencial que se liberó el 17, justo antes de las fiestas patrias, y en donde, bueno, ella ya hace una definición que me parece más categórica en el sentido de presentarse ante el país como la candidata de la moderación y de la unidad, ¿no? Y este era un tono que lo venía insinuando, mostrando, El debate. pero no planteado de manera tan clara como lo hace en ese video, ¿no? Y claro, cuando uno hace ese tipo de definiciones, define, pero por el otro lado es una manera de diferenciarse de los demás. ¿Cómo ves ese derrotero y qué posibilidades le asigna Francesca? Y te comento algo adicional, ¿ah? También en los últimos días ha habido algunas menciones, en algunos casos bastante agrias. Por ejemplo, recuerdo la de Isabel Pla, no hablando de Chile, sino de Argentina, ¿no? Respecto a que estas maneras más radicales de enfrentar la política, de maltratar a los compañeros de camino, a la larga termina perjudicando. Bueno, hablando de Argentina, pero en evidente alusión a José Antonio Kast. Bueno, ¿cómo ves aquella diferenciación o este intento de clivaje que está aparentemente emprendiendo Evelyn Matei? Y yo creo que más que un intento de diferenciación, así como de marketing, yo creo que es bastante evidente el rol que ha tenido Chile Vamos versus el rol que ha tenido, en este caso, el Partido Republicano o el propio Johannes Kaiser. Yo creo que en política, más allá de lo que uno propone, creo que las formas también son sumamente relevantes desde el punto de hacerse responsable también de los climas que uno genera. Y ahí entender que la persona, probablemente yo con Laura no tenemos nada que ver, pero yo no la veo como una enemiga, la puedo ver como una adversaria política, por cierto, pero no una enemiga, no el hecho que porque una persona piense diferente, de alguna manera es el malo de la película. Y ahí yo creo que Evelyn Matei lo que recoge en ese video, que efectivamente no es algo nuevo, es algo que ya ha venido desarrollando desde el punto de vista más comunicacional, es finalmente cómo se comportaron, digamos, las bancadas de Chile Vamos versus las bancadas de Republicanos o el propio Johannes Kaiser. Y ahí también y por eso yo fui tan crítica en su momento de poder hacer una gran alianza de oposición, porque lo único que nos une es que somos oposición al gobierno del presidente Boric, más allá de miradas de país o de la búsqueda necesaria de consensos para poder avanzar. Y ahí yo creo que algo tan básico como fue y tan importante, pero tan digamos, decidor, fue el apoyo que dio Chile Vamos a la reforma de pensiones y las mejoras que también incorporó Chile Vamos con respecto a lo que había presentado inicialmente el gobierno del presidente Boric, con el ministro Marcel y en este momento ministra Jara. Y yo creo que esa forma de poder ponernos a disposición, de poder trabajar por el país independiente de nuestras diferencias políticas, creo que marcan una gran diferencia entre el proyecto, en este caso de Chile Vamos, versus el proyecto, digamos, de republicanos, libertarios y los socialcristianos. Entonces, creo que es decidor, no me parece un elemento de marketing, creo que básicamente es recoger un poquito, y aunque se buscó en algunos sectores, con los cuales yo era bien contraria, pero desde mi opinión personal, se buscó esa gran unidad que siempre dije, se va a ser una gran unidad matemática, pero no va a ser una gran coalición de gobierno, y ahí yo creo que hay una diferencia importante. Y me alegro que finalmente nos hayan cerrado la puerta rápidamente y que se evitaran cualquier tipo de tentación y hoy día tener una lista no solamente presidenciales que son diferentes, sino que también listas parlamentarias, porque creo que los diputados o los congresistas de Chile Vamos representan otra forma de gobernar que lo que ha sido el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.
Sí, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes les dejo la pregunta para que le den una vuelta en este par de minutitos que nos van a separar. Porque, bueno, Laura hacía harto énfasis en esto de que empieza una nueva etapa en la campaña. Hay una actualización programática, se entregan propuestas. Y la pregunta es, ¿qué tono debiera tener esta nueva etapa? ¿Qué énfasis? En el caso de Bely Matei está la duda si es que el tono que mostró, que exhibió en el debate lo va a mantener durante estos 2 meses, porque ha sido, y lo digo respetuosamente, zigzagueante, ¿no? Ha tenido de repente señales para un lado, luego ir a buscar a republicanos y así sucesivamente. Y en el caso de Yanet Jara también hay un tema interno que tiene que resolver en su comando, en su base de apoyo. Bueno, les dejo instalada la pregunta, ¿cómo debieran enfrentar estas 2 candidaturas que están representadas aquí por nuestras panelistas en la fase que viene? Son las 9 en punto, hacemos una breve pausa y volvemos aquí a Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Soy Evelyn Erlich y yo, Denise Espinosa, y los invitamos cada semana a escuchar todos los lunes a las 18 horas Palabra Pública, un programa en que cada semana abordamos diversos temas y fenómenos del mundo contemporáneo en profundidad. Un espacio de reflexión y conversación. Palabra Pública todos los lunes a las 18 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños.
4 de la mañana. Quedaron algunas cosas pendientes del bloque anterior, analizando la contienda presidencial. Laura Albornoz, la palabra es toda tuya. Sí, muchas gracias. Yo quería decir dos cosas. Una primera es que es bueno que la gente sepa que cuando se hace la inscripción de las candidaturas en el servicio electoral, lo que se hace o se le exige a las candidaturas es que entreguen lineamientos programáticos, líneas generales. Nosotros entregamos cerca de 73 páginas que fueron elaboradas por los equipos técnicos del comando, pero luego lo que nos pareció relevante era hacer un recorrido a nivel nacional, cuestión que fue muy criticada por algunos candidatos porque no estábamos en los foros empresariales, pero después de haber asistido a 6 foros empresariales, tomamos la decisión de hacer un recorrido nacional con diálogos ciudadanos para ir incrementando con la participación de la ciudadanía aquellos aspectos que a veces son mirados técnicamente de manera muy clara, pero que en el territorio se confunden o se complejizan o es como un baño de realidad, por decirlo de alguna forma. Eso en primer lugar. Y segundo, respecto de las cualidades, a mí me parece muy importante porque fue la pregunta que ustedes hicieron hace un momento atrás. Janet Jara es representante de una coalición de 9 partidos políticos. De hecho, quiero remarcar esto porque a veces se olvida, es la coalición más amplia que ha existido en la historia política de Chile. 9 partidos que van desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista y que en definitiva intentan buscar lo que Francesca decía de una manera tan clara, ¿no? Que el mayor compromiso, el más amplio compromiso con los cambios sociales que Chile requiere, lograr un parlamento que efectivamente logre, persiga y obtenga acuerdos amplios, porque de otra forma es imposible seguir concibiendo las políticas públicas. Nosotros buscamos desde el inicio, desde que se hizo la primaria que encabezó y ganó finalmente Janet Jara, se buscó amplios consensos y se buscó incorporar a la mayor cantidad de sectores políticos. Esta no es con una coalición como la que hoy día efectivamente está detrás del oficialismo, sino que es mucho más amplia y particularmente porque incluye a un partido político que no estuvo en el conglomerado del gobierno actual. Y en eso me parece muy relevante que haya un espíritu general de buscar acuerdos y consenso y que en definitiva la ciudadanía pueda elegir entre aquellos que se pueden sentar a conversar versus aquellos que tienen un discurso más de odio, que tienen prácticas asociadas con la existencia de bots, que atacan, hoy día más generalizado, debo reconocerlo, pero que atacan indiscriminadamente a las personas sin identificación, sin identidad, sin rostro, sin cara, solamente buscando la ofensa. Entonces a mí me parece que es muy importante ir generando un ambiente político en donde hay mínimos comunes que deban ser respetados, y lo digo porque hace un momento atrás afirmábamos ambas que era importante respetar la institucionalidad que tiene hoy día nuestro país para inscribir candidaturas. En el mismo sentido, a mí me enseñaron desde muy jovencita que hay ciertas reglas democráticas que uno debe respetar, no solamente que están en búsqueda del bien común y que tienen como instrumento el diálogo, sino además el comportamiento sea muy parecido a lo que uno desearía que fuera el país, una familia con distintas posiciones, como lo ha dicho Janet Jara. No todos nos llevamos igual, pero nos respetamos y tratamos de convivir armónicamente. Y yo creo que eso se ha perdido un poco y mi deseo para lo que queda de campaña es que podamos efectivamente escuchar propuestas, podamos hacernos cargo de los problemas y podemos dejar de lado estas malas prácticas que yo siento que dañan la democracia y que a veces uno se lo toma a la ligera, pero para quienes la democracia tiene un significado muy importante, son trascendentales para poder seguir construyendo un futuro. Sí, bueno, ahí Francesca te reitero la pregunta en el caso de Evelyn Matei y esta nueva fase de la campaña que inicia en realidad. Este tono que ella ha mostrado, que se vio muy nítidamente en el debate, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, lo comentamos acá hace un par de semanas, cuando les preguntan a los candidatos sobre sus referentes internacionales y ella menciona al primer ministro canadiense, ¿no? Que es una respuesta que podría dar alguien de centro izquierda también. Bueno, ha mostrado una faceta más moderada, más conciliadora, que dista un poco con otros momentos de su campaña. ¿Tú crees que este tono lo debiera mantener, esto de salir como a confrontar también a
a José Antonio Kast, al Partido Republicano, ocurrió en el debate por el tema económico, ¿no? Pero también podría ser por otros motivos. ¿Tú crees que esto se debiera mantener? ¿Cómo lo proyectas o qué quisieras que ocurriera en estos 2 meses que quedan? Yo creo que el espíritu, obviamente, de poder comprometernos con el país, las reformas necesarias, yo creo que es el camino, ¿ah? Y eso no es excluyente de todos quienes se quieran subir a ese carro. Yo creo que más que salir a confrontar a José Antonio Kast, yo creo que hay que salir a confrontar las malas ideas de las otras candidaturas, más allá si le toca a José Antonio Kast, le tocará a Janet Jara o le tocará a quien sea, o aquellas personas en las cuales Evelyn Matei, en base a las propuestas que vayan haciendo los otros candidatos, tenga líneas rojas y quiera salir a hacer un contrapunto. Y creo que ese es el debate que nos esperamos, desde los puntos de vista de que la ciudadanía pueda permearse de cuáles son las ideas que tiene el candidato, cómo lo van a ejecutar y qué es lo que le ofrecen al país. Y también creo que es relevante el con quiénes. Eso también creo que es bien importante desde el punto de vista de entender de que un presidente es todo un equipo, más allá obviamente del liderazgo natural que tiene que tener la candidatura presidencial. Yo espero que sea de aquí en adelante, y que ya la venía haciendo durante el último tiempo, que sea una campaña muy en base a las propuestas, muy en base también a las contrapropuestas, al debate de ideas necesarios. Y si mañana tiene que sacar el pizarrón a cualquiera de los otros candidatos, llámese José Antonio Kast, Kaiser, propia Janet Jara, o Mike Nichols, o el señor Artés, o para no dejar a nadie afuera, o a Marco Enrique Minami, bueno, que lo haga desde el punto de vista, obviamente, del debate de ideas, no una confrontación de enemigos, sino que de personas que están planteando contrapuntos, y yo creo que eso es bien relevante. Y yo, hablando un poco de lo que mencionabas antes, Patricio, con respecto a lo que dijo Isabel Pla de Milei, más allá, obviamente, de que coincido, que efectivamente las formas son súper relevantes en política, porque generan ambiente, generan polarizaciones y hacen, de alguna manera, abrir la puerta al todo vale. Y yo creo que no todo vale, y mucho menos en el debate democrático. O sea, poder tener contrapuntos políticos creo que es relevante y es necesario. Y qué bueno que exista un gobierno y que exista también una oposición fuerte, pero desde el punto de vista de no para dañar al gobierno, sino que para poder mejorar, para poder avanzar en aquellas reformas. Y ahí creo que tenemos puntos que son muy diferentes con las otras oposiciones. Obviamente con Janet Jara tenemos puntos de vista ideológicos bastante irreconciliables, pero eso no quita de que el día de mañana, como lo hemos hecho en este gobierno, con el que también tenemos puntos de vista ideológicos bastante diferentes y irreconciliables en algunos casos también, hayamos podido llegar a esos acuerdos en pro de un país. Y eso yo creo que te marca una diferencia de qué tipo de oposición fuimos y qué tipo de gobierno queremos ser. Y ahí yo creo que Evelyn Matei tiene una ventaja competitiva importante. Sí, pues bueno, está empezando o va a empezar la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora estamos cambiando de tema. Ya hay varios asuntos interesantes, muy importantes por lo demás. Uno de ellos, por supuesto, el más relevante y es el que está tiñendo de alguna manera la Asamblea, es el reconocimiento al cual se están sumando países que históricamente habían sido aliados de Israel, potencias europeas, al reconocimiento del Estado palestino con todas las consecuencias que esto tiene. Hay que recordar que además el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impidió el ingreso a Estados Unidos del representante de Palestina, lo cual fue contrarrestado con una votación muy mayoritaria donde se le va a permitir intervenir telemáticamente, ¿no? Y esto tiene varias aristas. Luego hay una segunda que nos aterriza de manera más doméstica y a la cual se refería hace pocos minutos la ministra Camila Vallejo en una entrevista en otra radio, donde apuntaba a quienes le pedían al presidente Boric que morigerara, que bajara el tono, que no se expusiera en críticas al presidente Trump, lo cual la ministra Vallejo lo calificó como una falta de respeto y citándola casi textual, que los puntos de vista del jefe de Estado no pueden estar condicionados al gusto del presidente, a los gustos del presidente de un país ajeno, ¿no? Y el tercer factor es la eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, que también es uno de los temas que debería decantar durante las próximas horas, y de ser así, se espera entonces que el gobierno se involucre en esta candidatura. Bueno, ahí hay 3 aristas para que las conversemos. Laura, te damos la palabra en primer lugar. Muchas gracias. A ver, respecto de lo primero, yo creo que es evidente
y desde el punto de vista internacional, además, siempre hemos sido respetuosos de preservar las acciones y decisiones de las Cortes Penales Internacionales o las Cortes Internacionales de Justicia, para ser más precisa. Chile ha condenado la masacre, no puede ser indiferente a esa condena que, por cierto, ha superado los límites de nuestra frontera, particularmente porque los principios no se aplican a conveniencia, sino que como son principios, uno los aplica siempre. Son principios de respeto de los derechos humanos internacionales a los cuales Chile adscribe con mucha fuerza, particularmente desde el retorno a la democracia en nuestro país. Por lo tanto, en ese orden de ideas, y hemos suscrito además tratados internacionales en los más diversos aspectos vinculados con los derechos de hombres, mujeres, niños, niñas, personas en diferentes situaciones o condiciones especiales que no podría sino como Estado ser refrendado en nuestro actuar, particularmente en las palabras y en la voz mundial que tengamos respecto de la masacre que estamos observando. Y en ese sentido, bueno, la verdad que no quisiera decir más, porque la única voz que cabe institucionalmente es la voz del presidente de la República de Chile, que es la que se va a manifestar, me imagino, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora, respecto al segundo punto, y que tiene que ver con la candidatura de la expresidenta, yo no tengo información sobre la materia, tengo que separar aquello que sé de aquello que deseo. Si usted me pregunta a mí, estoy hablando a título personal, ni siquiera el comando. La verdad es que considero que ella tiene todas las cualidades y sería un honor que Chile tuviera un representante en un espacio tan alto como es el de Naciones Unidas, con una persona que además tiene una trayectoria impecable, no solamente en nuestro país, sino que a nivel internacional, que es reconocida mundialmente. Por lo tanto, claro, sería un honor, máxime cuando me parece que nuestro país hoy día no ha tenido hace un buen rato representantes en ese ámbito de cosas, pero insisto que este es un tema que involucra, yo tengo que separar mis deseos personales y el cómo es querida la presidenta Bachelet, no solamente por las mujeres, sino que en general respetada en el mundo como una líder innata, pero otra distinta es la decisión que vaya a tomar el Estado respecto del apoyo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es un buen espacio justamente para que este tipo de candidaturas se ventile. Siempre va a ser un orgullo en todo ámbito de cosas apoyar que un chileno nos represente internacionalmente. Sí, ahí, Francesca, bueno, respecto a lo que preguntaba Pato, la semana pasada hubo un pronunciamiento, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, tengo ahí la confusión, de parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, pidiendo que el presidente represente al país en su discurso ante Naciones Unidas, que es mañana, y no a sí mismo. De hecho, creo que así es el enunciado de un creo que fue un proyecto de acuerdo. Y es llamativo que ocurra esto, porque yo no recuerdo que eso haya pasado con otro presidente de la República. Ahí no. Plantearte la primera pregunta. Y sobre lo de Bachelet, desde la vereda en la que tú estás, de la centro derecha, ¿cómo observas la posibilidad de que llegue Bachelet a Naciones Unidas? ¿Lo ves con buenos, malos ojos, y el rol que podría tener también el gobierno para impulsar esa candidatura? A ver, yo creo que efectivamente las relaciones internacionales caen en el presidente de la República. Nos guste el presidente o no nos guste el presidente. Y eso yo creo que es algo que, por lo menos desde el punto de vista, no debería ser cuestionable, a no ser de que diga alguna cosa que efectivamente no le haga ningún sentido al país. Pero yo creo que en esa línea el presidente Boric ha tenido más o menos un respeto, digamos, hacia las relaciones internacionales, independiente de que con Trump alguna vez se ha enganchado. Pero ahí creo que no es tan cuestionable, efectivamente. Yo creo que hay primero, y sobre todo si es que finalmente, como marcarle la cancha antes de hablar, me parece una falta de respeto. Otra cosa es que nosotros podamos estar en desacuerdo a posteriori de lo que dijo. Pero me parece un poco imprecedente, por decirlo de alguna manera. Con respecto a la secretaría, al rol que podría tener Michelle Bachelet, o sea, qué duda cabe que para nosotros como país debería ser un orgullo tener una secretaria general de Naciones Unidas. O sea,
independiente de, y creo que el rol también que ha tenido Michelle Bachelet en otros organismos internacionales, creo que también ha dejado de alguna manera, con algunos matices. Recuerdo alguna vez cuando estuvo con algo de los derechos humanos con respecto a Venezuela, que no recuerdo muy bien cuál fue exactamente la frase, pero efectivamente una persona que tiene un reconocimiento internacional, y creo que como país nos deberíamos poner tremendamente orgullosos de tener una representación política tan importante en un órgano tan relevante como es las Naciones Unidas. Y quiero hacer una breve ya sé que no estaba en la pregunta, pero quiero hacer una breve referencia al tema del Estado palestino, que más allá obviamente de lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Rusia, en Israel, en Venezuela también, lo que está pasando. Creo que en las comunidades internacionales ya está bueno que se sigan mirando para el lado, haciendo declaraciones de repente un poco vacías. Efectivamente, el reconocimiento o no reconocimiento del Estado palestino, hay países que lo han reconocido, y eso no ha tenido una implicancia mayor desde el punto de vista de lo que se dice vive, más allá de lo que pasa en Gaza, en Cisjordania o en otras partes, porque efectivamente también tiene a Hamas metido en Gaza. Pero yo también creo que la comunidad internacional tiene que empezar a hacerse cargo de las cosas que están pasando, más allá de las declaraciones bonitas o el tweet, sino que efectivamente hacer un trabajo de fondo de qué está pasando en Venezuela, qué está pasando en Gaza, qué está pasando en Israel, más allá obviamente, porque me pasa un poco que estos foros de alguna manera generan una tensión muy grande con respecto a uno u otro determinado tema que probablemente tiene repercusión en cada de los países que son participantes, Estados miembros. Pero después finalmente esto se diluye. Y yo creo que las comunidades internacionales, incluso nosotros desde este pequeño rincón del mundo que probablemente no somos muy influyentes desde el punto de vista de lo que podamos pensar o decir, pero sí creo que ya basta de mirar para el lado, y yo creo que tenemos un rol de convivencia en el mundo, y ahí creo que los países se tienen que hacer cargo también de lo que está pasando en otros países, más allá obviamente de decir si es relevante o no es relevante. Creo que hoy día declarar o no declarar que el Estado palestino puede ser un simbolismo, pero ya ha sido declarado por bastantes países y efectivamente no tiene un rol real en la solución de este conflicto histórico. Así que yo creo que ahí, más allá creo que debería ser una instancia de reflexión, pero reflexión permanente con respecto al rol de los estados, de los estados, digamos, que estamos viendo esto muchas veces ya naturalizando que es súper normal lo que está pasando, y ahí creo que tanto la comunidad europea, bueno, y también nosotros como latinoamericanos, ¿por qué no? También. Pero creo que ahí tenemos que hacernos más cargo, menos grandes asambleas con grandes discursos, sino que más acción también. Sí, bueno, recordar que el Estado palestino en el caso de Chile fue reconocido hace muchos años, durante el primer gobierno del presidente Piñera. Y para ser bien justo, no puedo especular, pero no sé si en algún momento, cuando ello ocurrió, se levantó esta construcción de que por hacer aquello el presidente Piñera podía estar poniendo en riesgo el bien del país o la situación del país, y así sucesivamente. Ahora, es una pregunta, pienso yo, más allá de lo circunstancial, Laura, Francesca, bien profunda. Si países como los nuestros, que ciertamente son pequeños, que no tienen un peso tan relevante en la comunidad internacional, deben, citando a la misma Francesca, actuar entre comillas pragmáticamente y mirar para el lado o tomar posición. Y pienso no solamente por razones éticas, sino también porque cuando uno habla de los grandes temas mundiales, de alguna manera está hablando de su propia situación también. Y menciono un par de cosas. Estaba leyendo esta mañana la editorial de ayer del País de España, y nunca había leído hasta ahora una editorial de uno de los grandes diarios europeos tan dura contra Israel como esta que acabo de leer, ¿no? Y donde les cito textual: lo único que separa hoy a Israel de la condición de Estado paria, al nivel de la Sudáfrica del apartheid, es el apoyo de Estados Unidos y la prudencia que ese apoyo impone en el resto de la comunidad internacional. Bueno, el tema de Palestina, Israel, Gaza va a ser inevitable en la Asamblea. Pero agrego cosas que uno se podría desentender, ¿no? Esto que está haciendo el presidente Trump de objetar las curadurías de los museos, ¿no? O lo que ha ocurrido en los últimos días de propiciar. Ciertamente hay un clima de conmoción en Estados Unidos por el asesinato de Charlie Kirk, pero dicho esto, propiciar en la cancelación o el despido de conductores de canales de televisión. Bueno, uno se pregunta, ¿estamos hablando de temas de Estados Unidos o estamos hablando de temas de la sociedad contemporánea donde nuestros líderes también deberían tener posición? De valores universales. Exactamente. Bueno,
Porque si no, el presidente podría ir a hablar, no sé, pues, de que en nuestro país está todo bien o no sé. Laura, Laura Francesca, ¿cómo lo ven? Yo quiero insistir en la postura que hemos tenido siempre y a la cual además nos hemos acogido desde que recuperamos la democracia. Yo quiero recordar, soy un poco más vieja, yo creo que todos los que están acá, pero en dictadura tuvimos el apoyo de la comunidad internacional cuando vivíamos represión, tortura y desapariciones. Y eso fue importante también para recuperar la democracia en Chile, quizás no a la velocidad que hubiera sido necesario, quizás, pero tuvimos el acogimiento de los demás países porque somos una comunidad en el mundo, en el planeta Tierra, somos una comunidad en Chile y requerimos interactuar con otros. Los seres humanos vivimos en sociedades y es importante que esto que parece tan obvio también sea reflejado por los mandatarios independiente del tamaño o la ubicación geográfica del país en cuestión. A mí me parece muy importante y siempre ha sido relevante en todos los gobiernos la posición de nuestros presidentes de la República, a quienes, por cierto, me parece que no merecen ni corresponde y pasamos el límite cuando intenta ser, entre comillas, o querer intentar ser pauteado por parlamentarios. Por ahí nos pasamos de los límites y no es bueno desde mi punto de vista hacerlo. Yo respeto, como aquí se ha señalado, la facultad que tiene el presidente de la República, confío, tiene el poder además de los ciudadanos y él sabrá qué decir, cómo decirlo y con qué énfasis en la Asamblea de Naciones Unidas. La verdad es que yo esperaría, sí, en este tema, sin duda alguna, existe esa sensación y desazón, particularmente los jóvenes cuando dicen pero nadie hace nada. Uh-huh. Yo sí creo que el pronunciamiento de los países es importante, independiente del tamaño o desde nuestras propias realidades. El pronunciamiento es importante, particularmente frente a la masacre que se ha observado en los últimos días y de la cual nosotros, en ejercicio de nuestra soberanía y nuestra facultad, hemos manifestado internacionalmente. Me parece interesante el debate que se da en el foro, me parece interesante que, aunque no se le permitió a la autoridad palestina estar presente, pueda comunicarse por vía telemática. Es importante escuchar siempre, particularmente las posiciones de quien han sufrido pérdidas tan graves como la que hoy día se observa, y esto en el marco de la prudencia y de la sabiduría de los mandatarios que se encuentran presentes ahí. Pero insisto, el espacio internacional de respeto de los derechos humanos es fundamental, lo ha sido para nosotros las mujeres a lo largo de los años y lo seguirá siendo para estos valores esenciales que hemos prometido respetar como nación. ¿No? Sí, para ir finalizando, Francesca, agregaría un último elemento sin querer mezclar los temas, pero lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos probablemente sea un tema que surja en esta asamblea. Personalmente creo que lo que ha ocurrido con estos tres embarcaciones muy pequeñas, por eso digo botes, en el Mar Caribe, donde Estados Unidos ha decidido hacerlos explotar con personas que han fallecido, que parece bastante a ejecuciones extrajudiciales con la excusa de que son narcos. Creo que es gravísimo, y la verdad es que tampoco había un pronunciamiento en general de la comunidad internacional respecto de eso, independiente de la opinión que se tenga del gobierno, del régimen, que para mí es una dictadura de Venezuela, pero una cosa no justifica la otra. Creo que es una cuestión bien grave y que probablemente va a marcar también la asamblea. Ahí, no sé, Francesca, si quieres agregar algo para el cierre. No, Montserrat, de hecho lo mencioné antes, cuando dije lo que está pasando en Venezuela, más allá obviamente de la dictadura que hay en Venezuela. Y ahí tú te das cuenta cómo finalmente el hecho de mirar para el lado termina teniendo consecuencias mucho peores. Y obviamente yo estoy súper de acuerdo con que nosotros tenemos que tener una postura, aunque seamos un país chiquitito y en verdad quizás a nadie le importe lo que pensemos. Hablo de las grandes comunidades internacionales, no quiero ningunear al presidente Boric, estoy hablando de finalmente el peso que tiene Chile, digamos, en el mundo. Y yo recuerdo algo que me marcó mucho, que fue cuando Nicolás Maduro se roba las elecciones en Venezuela, se juntó la Comisión Europea, hacer una gran reunión para salir a hacer un comunicado, decir que Maduro no había ganado las elecciones. Uh-huh. Y ahí le preguntaron, bueno, si Maduro no ganó las elecciones, lo ganó el Mundo Sala. Y la Comunidad Europea dijo, no, nosotros sabemos que Maduro no ganó las elecciones. Entonces, finalmente, ¿cuál es el rol que tenemos y cómo nos la jugamos también? Porque si estamos llegando a un extremo de tener barcos estadounidenses bombardeando botes, estamos de alguna manera siendo todos ciegos
de que no actuamos en el momento que tendríamos que haber actuado. Y así como Laura mencionaba el apoyo que tuvo Chile desde la comunidad internacional durante la dictadura, que probablemente sí jugó un rol clave, bueno, ¿qué rol estamos teniendo nosotros delante de las dictaduras que hay en otros países, las masacres que hay en otros países? Y ahí yo creo que muchas veces, y no hablo únicamente como chilenos, hablo como comunidad internacional. Y ahí yo creo que lamentablemente estamos mirando para el lado y estamos permitiendo que se llegue a estos extremos, porque entre validar a un dictador que se roba unas elecciones y bombardear lanchas que están saliendo de Venezuela, había una escala de grises gigante entre medio que lamentablemente nadie tomó. Sí, pues bueno, y la ONU está muy de capa caída, pero es lo único que tenemos. Así es que también hay que reivindicar esa asamblea, reivindicar que los jefes de Estado vayan y expongan sus puntos de vista con palabras y no con violencia. Bueno, reivindicar el orden político internacional, que es lo que nos pone todavía a una pequeña distancia de una situación todavía peor para la humanidad. Así es que yo por lo menos voy a ponerle mucha atención a la Asamblea General de Naciones Unidas y a los discursos. Última cosa, los grandes discursos de la Asamblea General de Naciones Unidas quedan para la posteridad. O sea, hasta el día de hoy uno entra a YouTube y puede ver los grandes discursos de los grandes líderes de todas las tendencias políticas, de todas las regiones del mundo, y algunos de ellos siguen teniendo resonancias en el presente. Bueno, nos ha acompañado Laura Albornoz. Laura, muchas gracias, que tengas un muy buen día y una buena semana. Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande a los tres. Y a Francesca Parodi también. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana y un buen reintegro después de esta fiesta. Gracias, Francesca, Laura. Vamos Excelente día. Sí, vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano. A propósito de lo de gases de Naciones Unidas, va a conversar con Raúl Sor en una muy interesante entrevista. Vamos y volvemos.